Cuando Pablo navegó a Roma para comparecer ante el César, usted sabe que se suscitó una tormenta en ese trayecto, una tormenta violenta. Esto sucedió cerca de la isla que usted conoce, que está al lado de la bota que conocemos de Italia, que se conoce como Creta, ¿sí? Y después de que la tripulación, en forma desesperada en medio de esa tormenta, a efecto de que el barco no se hunda, tratan de quitarle el peso. ¿Sí me explico? Tiran enseres, carga, todo lo que puedan arrojar para que el barco pueda tener mucho mayor soporte y evite de que el barco se hunda. Tiraron todo, inclusive sus suministros en cuanto al alimento. El barco obviamente todavía estaba en peligro de estrellarse contra las rocas. Y Pablo, es importante aquí que haga yo un paréntesis y usted sepa que Pablo había sido advertido de que debían de permanecer en un lugar que por cierto tiene un nombre singular, Buenos Puertos. Eso está narrado en el libro de los Hechos. Usted creo que ha leído esto en alguna ocasión o en varias ocasiones. Ellos tenían que permanecer ahí durante el invierno. Sin embargo, ni el piloto de la embarcación hicieron caso del consejo que se les había dado. Y como hombres necios, que muchas veces lo son, no hicieron caso, navegaron, y cuando se había perdido toda la esperanza, ¿qué sucede? Dice Hechos, un ángel se les apareció. Se le apareció a Pablo y le dijo que aunque el barco se hundiera o se perdiera, ni uno iba a morir. Incluso antes del mensaje de este ángel, a diferencia de todos los demás hombres que iban con él, que estaban temerosos, o más bien, a diferencia, vamos a regresar a nuestra escena del capítulo 14 de Mateo, verso 22 en adelante. ¿Qué pasó con aquellos discípulos? Habían luchado con una tormenta durante más de 9 horas. Eran casi las 6 de la mañana, estaban agotados. Y en esa tormenta, el viento y las olas vieron de lejos venir algo que ellos le llamaron ¿qué? Fantasma. Ellos estaban totalmente aterrorizados del cansancio, del desgaste. Y antes yo decía de que este ángel apareciera a Pablo en la otra escena. Pablo, ¿cómo estaba? La Biblia nos describe que Pablo estaba en perfecta paz. No estaba desalentado, no estaba intentando salir en medio de la tormenta y tenía buen ánimo. Y en esa embarcación, si usted me acompaña rápidamente, vamos a Hechos 27 para ver el desenlace de esta escena. Hechos, por favor, 27. Por cierto, ¿cuántos capítulos tiene Hechos, Pablo? 28 capítulos. Estamos casi en el final del libro de los Hechos, narrado ¿por quién? Por Lucas. Él es el autor de este libro. Y en el verso 27, capítulo 27, verso 25, bueno, voy a leer un poco antes, dice el verso 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Le está asegurando que nadie va a nadie va a morir. Y dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y ahí dice, ¿por qué tienen buen ánimo? ¿Por qué un hombre puede tener buen ánimo? ¿Por qué? Porque confío ¿en quién? En Dios, que será así como se ha dicho. La palabra de Dios es como una roca fuerte que no puede ser destruida. Así es la palabra de Dios. No hay
poder en ninguna palabra, en ningún hombre. La única fuente de poder y fortaleza es la palabra de Dios. Varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahora vamos a regresar a la escena, vamos a Mateo 14. Por lo que los discípulos, en un principio, usted lo recuerda cuando inicia la narración, ¿querían irse los discípulos y dejar al Señor Jesús? No. Ellos querían quedarse con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les ordenó que irse y adelantarse. Ellos estaban renuentes en dejar al Señor Jesús. Sin embargo, ellos obedecieron y remaron en medio de la tormenta. Y yo quiero aquí que usted, por favor, preste atención. Jesús, nuestro Señor, siempre honra la fidelidad de sus hijos. Ellos no querían, sin embargo, ¿qué? Obedecieron. Y usted debe de recordar aquella escena donde ellos habían intentado pescar tantas veces, ¿se acuerda? Y no habían logrado ¿qué? Nada. Y cuando el Señor Jesús le ordena, vayan, echa nuevamente las redes, Pedro dijo, no me vas a enseñar a mí a pescar, llevo toda una vida pescando, pero en tu nombre, ¿qué? Lo hago. Entonces, a pesar de ser renuentes al Señor Jesús, ellos obedecieron y en medio de esa tormenta Jesús honra la fidelidad de sus hijos. Y aquí quiero que subraye esto porque yo lo subrayé. Cuando un hijo, cuando un creyente está en el lugar de la obediencia, él está en el lugar de la seguridad. Voy a repetirlo. Cuando un creyente está obedeciendo a Dios, él está en el lugar más seguro. Aunque esté en medio de una tormenta, en medio del valle de la sombra, aunque esté en el punto en que toda la demás gente pueda decir que ese hombre está solo, si ese hombre está obedeciendo, él está en el punto más seguro de toda su vida. Y si no, veámoslo en el ejemplo del Señor Jesús. Abandonado por todos, traicionado, ¿sí o no? Abandonado inclusive por su padre, pero Dios lo honró y así como fue humillado, hasta lo sumo lo exaltó a Cristo. Porque al que obedece al Señor, Dios honra. Entonces, el lugar de la seguridad, y va para todos nosotros, porque nosotros estamos buscando la seguridad, y generalmente la seguridad que más buscamos, ¿sabe cuál es? ¿Y usted cree que esto da seguridad? ¿Usted cree que ese trabajo, ese afán por las cosas, ese afán por el tener, por el ser, por el ganar un nombre, por el ganar un peso, ¿usted cree que buscar una circunstancia, un lugar? ¿Usted recuerda cuando se le dijo a Abraham y a su sobrino, escoge, ¿no? Y aquel se fue por donde había mucha luz. Y ese lugar luego fue totalmente, ¿qué, hermanos? Destruido. Entonces, el lugar de la seguridad no es el lugar de las cosas favorables, es lo que le estoy diciendo. Entiéndalo. El lugar de la seguridad no es el lugar donde todo aparenta estar, ¿qué? Bien, fácil, a favor nuestro. El lugar de la seguridad es cuando usted obedece a Cristo, cuando usted obedece a la palabra de Dios.
Entonces hemos visto ya tres cosas de este pasaje que nos muestran que Jesús es Dios. Primero, que nuestro Señor, el primer punto que vimos, es que Él tenía autoridad. Él hizo que sus discípulos se fueran y Él hizo que la gente y la multitud se dispersaran, ¿cierto o no? Y le dejaron. El segundo punto que vimos fue que Dios tiene un conocimiento y un conocimiento divino. El Señor sabía toda cosa que iba a suceder en esa tarde-noche. Y luego, la tercera cosa, vimos la protección perfecta de Dios. Nuestro Señor protegió finalmente a sus discípulos, ¿lo hizo o no? Los protegió. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a la cuarta muestra, o la cuarta prueba de que Jesús es Dios. Vamos al versículo 28, por favor. Y aquí vemos esta prueba tan grande, que es el amor divino. Entonces le reprendió Pedro, ¿sí? Dice, perdón, le respondió Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, aunque Marcos y Juan no nos dicen nada, no dicen que Jesús caminó sobre el agua, solamente Mateo narra este incidente con relación a Pedro. El versículo 28 enfatiza esta palabra que ocupa y que nosotros le llamamos el if then, o el if then en inglés y en el español el condicionante. Si tú dices, yo lo hago. Si tú no dices nada, yo no lo hago. ¿Ok? Entonces dice, sí, es una condición. Aquí Pedro no mostró duda, o no refleja esta duda, respecto a que el que estaba allí era Jesús. Momentos antes todos habían dicho que era un ¿qué? Un fantasma. Pero Dios había hablado. Y allí el Señor está escuchando estas palabras de Pedro. Porque ir y aventurarse a salir de la barca e intentar lo que Pedro estaba diciendo, unirse a un fantasma, que así lo habían identificado todos, era lo último que Pedro haría. Sería como el absurdo, solamente una persona loca que ha perdido el juicio lo haría. Usted debe de recordar que Pedro pues no era una persona pues, con mucha estabilidad emocional, por así decirlo, ¿no? Pedro era impulsivo, ¿sí o no? Lo era. Pedro era imprudente. Y a eso, de una forma elegante, le llamaríamos temerario. Pero un temerario es alguien que no mide, ¿me explico? Que se avienta, así como los niños cuando de repente empiezan a caer los dulces y no se dan cuenta que alguien puede, ¿qué? Golpearle. La temeridad no es inteligencia, ¿eh? Ojo. Entonces, Pedro, impulsivo y prudente, más de una vez su confianza excesiva lo metió en problemas. Y de forma particular con Jesús. Pero habría que haber necesitado más que temeridad para que Pedro, que había sido un pescador de toda la vida, se hubiera atrevido a hacer lo que hizo. Él se salió ¿de qué, hermanos? De la barca. Hermanos, a ver, seamos claros. ¿Dónde estaba seguro uno en el mar? ¿Fuera de la barca o dentro de la barca? Pues dentro de la barca, sin duda. Y él hace algo totalmente fuera de orden lógico. Él se sale. ¿Sí?
Entonces, yo quiero aquí hacer paréntesis. ¿Quién cree de los 12 discípulos que están ahí que sabía y conocía el peligro de lo que significaba estar fuera de la barca? Pedro había desde pequeño conocido con su padre lo que era ser un pescador, y un pescador implicaba pasar horas y horas en la barca, a diferentes horas, y sabía que por la región montañosa alrededor del mar de Galilea se hacían fuertes vientos que bajaban con mucha presión y calor, y esto ocasionaba ese tipo de tormentas. O sea, no era la primera tormenta que Pedro enfrentaba. ¿Qué fue entonces? Es probable que Pedro en diversos viajes haya sido inclusive arrojado al mar por el viento y las olas, y que hubiera visto a muchos otros compañeros de él pasar la experiencia de salirse de la barca, porque lo que hace la barca es un movimiento con las olas y el viento, ¿sí o no? Y en este momento, en alguno de estos momentos, lo que hacen es que si las personas están aquí, son arrojadas, ¿cierto o no? Eso sucede. No es un barco inmenso, es una barca de pescar. Si bien es cierto, no es una lanchita como la que usted se sube ahí, no es una chinampa o esas de Chapultepec, ¿verdad? Es una barca más grande, pero también es azotada, y la gente es impulsada en este momento y es arrojada. Entonces, Pedro no era tonto tampoco. Era impulsivo, sí, era arrebatado, sí, pero no era tonto. Y es muy poco probable que él en su ímpetu hubiera superado, o que más bien su atrevimiento hubiera separado su ¿qué? Su razón. O sea, no era un loco. Él cuidaba su vida. Tan lo cuidaba que cuando siguió al Señor Jesús, lo siguió ¿de qué? De lejos. Ni tan cerca que no pudiera, o sea, que pudiera perderlo, pero más bien ni tan cerca que pudieran apresarlo, pero ni tan lejos que pudieran perderlo. ¿Era tonto Pedro? No era tonto. Tenía razón. Entonces, ¿qué fue? Su temeridad no superó su sentido de seguridad o de prevención. El punto es, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Y lo que creo, hermano, es que Pedro, al ver al Señor Jesús y a oír, porque él acababa de escuchar las palabras, tener ánimo, ¿soy qué? No temáis, ¿soy qué? Yo soy. ¿Sí o no? Usted lo sabe, lo leímos, es nuestro versículo que ocupamos en el mes de julio. Por favor, si usted ve ahí el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, ¿qué? Yo sois, ¿qué? No temáis. Pedro escucha a su Señor y dice que sus ovejas oyen y ¿qué? Y le siguen. Entonces Pedro, al escuchar y al tener certeza de que era su Señor Jesús, se llena de alegría. Y entonces en esa alegría de ver a Jesús, su deseo es mayor de estar en esa barca que estar con quién, con Jesús, con su Señor. Entonces, un simple impulso pudo haberlo hecho saltar y esperar a que Jesús se viniera a él y lo rescatara. Pero Pedro, repito, no era tan inocente. Y por eso, antes de salir, ¿qué le dice? Por favor, ve el verso 28. Pedro, las palabras de Pedro son, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya ¿qué? A ti sobre las aguas. A ver, entonces, Pedro no, repito, no es torpe. Y le dice, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Sí? Él sabía que Jesús tenía poder para permitirle hacer
lo imposible. Andar sobre, ¿qué, hermanos? Sobre las aguas. Pero no presumió tratando de hacerlo, de hacerse él el héroe, y no sale sin antes decirle a su Señor, pues mándame, y voy. Porque si voy yo por solito, pues no, ¿sí? Entonces él no quiere hacer la hazaña sin recibir la orden expresa del Señor. La petición de Pedro fue entonces un acto de afecto basado en fe, en una fe confiada. No pidió que lo hiciera andar sobre el agua por hacer algo espectacular, sino porque esta era la manera de poder llegar ¿a quién? A Jesús. Ahora, hermano, yo quiero terminar con esto. Pedro hizo muchas cosas equivocadas, imprudentes, cosas por las que podemos culparlo, sí. Pero a veces es criticado por acciones que reflejan amor, valor, fe. Y a veces criticamos demasiado, ponemos a Pedro como el mal ejemplo, ¿sí? De sus arrebatos o de su cobardía. Pedro hizo, escuche bien, este tipo de cosas, pero cuando él negó al Señor Jesús, él estaba en el patio, cerca, cuando fue juzgado el Señor Jesús. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿dónde estaban los demás discípulos? ¿Dónde? No estaban. No estaban. Ni siquiera un poquito cerca. Le habían dejado. El resto de los demás discípulos ni siquiera intentaron seguirle o acercarse. Y en la transfiguración, que por cierto, el día jueves el hermano Alejandro Moreno nos recordó, si usted escuchó el mensaje. En esa transfiguración, que está narrada en Mateo 17, Pedro sugiere algo que quizá no es un poco inteligente, por así decirlo, pero fue motivado a hacerlo en una acción sincera. Ve el verso 4 de Mateo 17. Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? Hay un poco de ingenuidad quizá ahí en Pedro. Pero lo que sí es, Pedro estaba preocupado siempre por atender ¿a quién? A su Señor y a la gente cercana a él, ¿sí? Él amaba de corazón al Señor Jesús y quería sinceramente siempre servirle y agradarle. Es más, usted recuerda ese jueves, ¿sí se acuerda? Por la tarde, antes de llegar el viernes y ser arrestado, cuando suben al aposento alto, ¿sí? Y han preparado todo para la cena. Y Jesús, ¿qué comienza a hacer con cada uno de sus discípulos? Comienza a lavar, ¿qué? Sus pies. Pero cuando llega Pedro dice, no, por favor, no me laves a mí. Yo no soy digno de que tú puedas hacer este tipo de cosas. Acuérdese que la labor de lavar los pies lo hacía el sirviente más bajo de todos. ¿Cómo sería posible que Jesús lavara los pies de Pedro? Él no se sentía indigno de nada. Entonces, cuando Jesús le explicó la importancia de lo que estaba haciendo, que eso reflejaba más bien el ser limpiado del pecado, entonces Pedro le dice, Señor, verso 9 de Juan 13, Señor, no solo me limpies los pies, sino también lávame, ¿qué? Las manos y la cabeza. Concluyo, hermano. Pedro estuvo constantemente siguiendo el ejemplo de su Señor. Si usted y yo leemos los evangelios en varias ocasiones, difícilmente podemos imaginar que
que el que estuviera lejos del Señor Jesús era Pedro. Él es el que iba allí. Y si podemos imaginarlo como una imagen, va Jesús y va detrás, ¿quién? Pedro. Y si Jesús se para, casi Pedro le pega. ¿Me explico? Por ese seguirlo tanto. ¿Acaso no fue el que sacó él la espada cuando se acercaron y cortó la oreja de uno de ellos, sí o no? Pedro estaba allí siempre presto a servirle ¿a quién? A su Señor. Entonces, lo que quiero concluir es que en la presencia de Jesús, Pedro sentía una total seguridad. Y allí es donde Pedro quería estar. Porque era más seguro estar con Jesús sobre las aguas, sin barca, que estar con los discípulos. ¿En dónde, hermanos? En la barca. El amor de Pedro por Jesús, hermanos, era imperfecto, como usted y yo. Era un amor débil, pero era un amor auténtico. ¿Usted recuerda que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿De acuerdo o no? Después de la resurrección. ¿Y Pedro qué contestó? Tú lo sabes. Contestó de forma afirmativa. Y Jesús nunca contradijo. ¿O Jesús dijo que era un hipócrita? Jesús no lo contradijo. Pero sí le recordó la obligación de que si lo amaba tenía que cuidar ¿de quién, hermano? De sus ovejas. Y le advirtió que el cuidar de sus ovejas le iba a implicar gran, ¿qué, hermanos? Gran sufrimiento. Juan 21 nos dice eso. Usted sabe cómo concluye la vida de Pedro. ¿Cómo fue muerto Pedro? Pedro terminó en un hospital, tranquilito, durmiendo, sí, en su cama, muy a gusto. Pedro fue crucificado. Y cuando iban a crucificar, como crucifican a todos, Pedro se enojó y le dijo, no hagan esto, pónganme a mí boca abajo, porque yo no puedo tener la misma muerte que ¿quién? Que mi Señor. Él no se sentía digno de morir de la misma forma que su Señor. Entonces el hecho de que Jesús le dijera a Pedro, ven, termino, hermano. Jesús le respondió a Pedro y le dijo que ven. Eso confirma que el deseo de Pedro de ir para con él, hermanos, era un deseo sano. No había egoísmo, no había presunción, porque Jesús nunca, escuche bien, accedería o nunca invitaría y provocaría llenar el orgullo de una persona. ¿Me explico? Jesús no soporta la presunción, la soberbia. Al decirle ven, él veía el amor sincero de un hombre que necesita seguridad y salvación. Y cuando un hombre contrito, humillado, busca al Señor de todo corazón, el Señor le dice que ven. Hoy la respuesta a los corazones que buscan a Dios es la misma de ese Jesús en el mar que hoy nos dice ven. ¿Usted quiere escuchar a Jesús decir ven? Yo quiero que Él me diga ven. Pero para que Él me lo diga, tiene que haber un amor sincero y el deseo de estar cerca y solamente con Él. Yo le invito a que usted busque hoy a Dios y que le diga de todo corazón, Señor, yo quiero ir contigo. Señor, gracias te doy por esta mañana y esta forma de hablarnos y esta forma de acercarnos a ti, Padre. Padre, somos débiles y quizás somos demasiado imperfectos, pero lo único que quiero que sepas, Padre, es que te amamos. Y con este amor débil, imperfecto y con nuestra fe quebrada muchas veces, Señor, hoy queremos decirte, Padre, si podemos ir y acercarnos a ti. Porque no anhelamos otra cosa sino estar contigo. Y yo sé que tú responderás bien. Gracias, Señor, por tu forma
responder a nosotros, a nuestro dolor, a nuestro quebranto, a nuestra debilidad. Gracias, Señor, porque tú al corazón contrito y humillado no desprecias. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por tu amor, por siempre responder y por siempre escuchar al necesitado y al afligido. Solamente en ti hay salvación y seguridad, y es por eso que queremos estar contigo. Amén. Dios